Mateo capítulo 12, vamos allá a nuestro estudio esta noche. Mateo capítulo 12, versículo 29 al versículo 32. La semana pasada nosotros empezamos este estudio, este milagro. Estamos estudiando los domingos por la noche, los milagros y parábolas del Señor. Ahora en este milagro tenemos los dos. Tenemos un milagro y aún una parábola, una enseñanza en medio de este milagro. Y por eso cubrimos este milagro en 2 semanas para nosotros poder tocar y tomar el tiempo, porque es unos cuantos versículos. Aún creo que hay 2 enseñanzas importantes en este milagro y por eso decidí hacerlo en 2 semanas. Y esta noche nosotros vamos a mirar la última parte de este milagro, pero quiero leer el milagro completo para que nosotros podamos ver el contexto y recordarnos de la semana pasada. Vamos a empezar en versículo 22 del capítulo 12 y leer hasta versículo 32. Y después oramos y entregamos este tiempo. Vamos a estar mirando solamente en este estudio esta noche desde el versículo 29 al versículo 32. Esos versículos es lo que vamos a enfocarnos, pero quiero leer el contexto otra vez, la semana pasada y esta semana, para nosotros recordarnos lo que estaba pasando en este milagro. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, a oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguno palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Señor, te entregamos este pasaje, dándote gracias por ella, en las lecciones que podemos y vamos a aprender sobre ella. Señor, te pido que en este tiempo tú estés con nosotros y que podamos entender esta última parte de este milagro, la blasfemia del Espíritu Santo. Y Señor, que podemos disfrutar este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, aún el título de esta noche, el pecado de blasfemia, que es lo que
Jesús en este momento, en este milagro, está acusando a estos fariseos que le estaba dando problema a él sobre este contexto de que el poder de que Jesús tenía para sacar este demonio de este hombre era solamente por el poder de Satanás. Y esta noche vamos a estar terminando esta segunda parte en este milagro, y aún esta noche vamos a estar hablando sobre el poder de Dios. Cada vez que nosotros miramos un milagro, tenemos el privilegio de ver el poder de Dios. No solamente en este caso, en este milagro, pero en las parábolas y aún en nuestra vida. Cuando Dios obra en nosotros y aún nos sana a nosotros, pues nosotros vemos el poder del Señor. Y el poder de Dios, del Señor, de Jesús, aquí en la tierra, cuando estaba aquí por estos 3 años y medio y estaba ministrando, el poder de Jesús fue demostrado en su ministerio. Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y vemos de principio su nacimiento hasta el final su crucifixión, estamos viendo en ese tiempo, en estos años que Jesús estaba en la tierra, podemos ver este poder del Señor. Pero todavía había un grupo que dudaban su poder, aún la multitud que estaba en este milagro que nosotros estamos estudiando, la multitud que estaba con él dudaba, pero también los fariseos que siempre estaban buscando problemas para acusar a Jesús que estaba haciendo algo contra la ley, estaba ahí pendiente a él, no para disfrutar la palabra, no para ver los milagros, solamente para ver algo para encontrar contra Jesús. Pero aún en este caso, la multitud estaba en confusión entre este milagro de sacando este demonio, que aún estaba confundido y estaba diciendo, ¿en qué lado yo voy? ¿Es realmente Jesús o Dios haciendo este milagro? ¿Es realmente el poder de Satanás que Jesús tenía para sacar este milagro? Por eso Dios dice, ¿está conmigo, contra mí o conmigo? Y vamos a ver esta parte más adelante. En este pasaje, desde versículo 29 al versículo 32, vemos que Jesús ahora responde a ellos que dudaban el poder. Vimos adelante la semana pasada esta situación que estaba pasando, que Jesús sanó y sacó demonio, aún podía ver y hablar otra vez. La reacción de los fariseos contra Jesús. Ahora vemos Jesús responder esta noche en esta segunda parte de este milagro. Quiero repasar algunos detalles antes que seguimos, aún leemos el pasaje, pero la semana pasada estudiamos versículo 22 al versículo 28. Jesús lanzó un demonio de un hombre que también estaba ciego y mudo. No sabemos el nombre de este hombre, solamente sabemos que le trajeron a él, a Jesús en este momento. Tenía la tripleta. Yo digo que tenía un demonio, estaba ciego y estaba mudo, y creo que yo entiendo que por el demonio él estaba ciego y mudo. Yo creo que fue una situación que tenía en su vida, solamente por este demonio tenía esto, y sabemos eso porque cuando él sanó, todo fue sano a la misma vez. No solamente lanzó el demonio, pero a la misma vez podía ver y hablar en ese momento. Hablamos que todos estaban asombrados por ver este milagro. La multitud, los fariseos estaban asombrados por ver Jesús, porque en ese momento no había muchos que podían sacar demonios. Aún pensaba que solamente Satanás podía sacar sus demonios, y cuando Jesús sacó este demonio, la Biblia dice que estaban asombrados sobre lo que estaba pasando. Al momento que ellos presentaron esta pregunta, ¿será este aquel hijo de David? Si él tenía poder para hacerlo, ¿será él el Mesías? Escuchando los fariseos esta frase, esta pregunta,
porque no querían conocer que Jesús, este hombre que estaba en la tierra, que aún hizo este milagro, era el Mesías, pues ellos trataban de cambiar la conversación y cambiar los pensamientos de la multitud para después presentar que Jesús no realmente sacó el demonio en su poder, solamente por el poder de Satanás. Por eso tenemos en el final esta palabra blasfemia, por lo que ellos estaban acusando y aún hablando de Jesús. Los fariseos no estaban contentos por lo que ellos vieron. Los fariseos dijeron que Jesús recibió este poder de Satanás. Jesús le empezó a dar esta parábola, un ejemplo para ellos entender, para que ellos puedan ver que esto fue el poder de Dios, aún dice el Espíritu de Dios. Le dio estos ejemplos, dice, todo reino dividido entre ellos mismos es destruido. Empieza con algo grande, el reino, después la ciudad, después la casa. Y hablamos la semana pasada que aunque estos lugares, el gobierno, la ciudad y aún la casa de nosotros personal, cuando hay conflictos y hay división, pues hay destrucción. Eso pasa, lo estamos viendo ahora en el gobierno, estamos viéndolo en el mundo y aún muchos, aún en la iglesia, lo están viendo en su propio hogar. Cuando hay cosas difíciles pasar, nosotros sabemos, hemos escuchado muchas historias de cómo Satanás destruye matrimonios y familias entre padres y hijos. Es la misión que tiene para destruir. Y vemos que cuando permitimos eso en la casa, pues hay división, hay divorcio, hay separación entre los hijos y padres en ese momento. Y aún vemos estos ejemplos. Jesús dice, si yo echo fuera los demonios por Satanás, está dándole a él, mira, si yo lo estoy haciendo, aunque no es correcto, le dice, ¿por quién los echan sus hijos? Eso, los otros hijos ahí, está hablando de los otros demonios, aún los inconversos. Jesús termina diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios, está enseñándole que no fue Satanás, no fue el poder de Satanás, pero fue el Espíritu de Dios que echó fuera los demonios. Dice, pues ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y vemos eso por medio de Jesús aquí en la tierra. Ahora continuamos en este texto y Jesús habla sobre ellos que da blasfemia contra el Espíritu Santo. Y antes que entramos en este pasaje y vemos esta segunda parte y estos ejemplos, quiero dar una definición sobre la blasfemia para que nosotros podamos entender qué significa blasfemia, qué los fariseos estaban haciendo y por qué Jesús estaba usando esta palabra para describir algo que ellos estaban haciendo. Esta palabra blasfemia es una expresión ofensiva contra Dios Padre, Dios Hijo o Dios el Espíritu Santo. Es negando a Dios, es negando que Dios es justo. En versículo 29 aún vemos que Jesús explica a nosotros cómo Él tiene dominio sobre Satanás. Vamos a ver ese ejemplo para que tú veas cómo Dios demuestra su dominio sobre Satanás en esta historia. Vamos a empezar ahí en versículo 29. Dice, ¿por qué? Ahora empezamos con esta pregunta. Recuerda que Jesús está hablando a estos fariseos para enseñarle que fue realmente Dios. Y le da este ejemplo, y podemos usar aún una parábola, este ejemplo para que ellos entiendan y vean lo que realmente está pasando y el poder de Jesús. Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear o robar sus bienes si primero no le ata?
En otras palabras, amarrarlo primero. Y entonces, después que amarre esta persona fuerte, entonces podrá saquear su casa. O entonces pueden ahora robar porque están poniendo a este hombre fuerte en una silla amarrado para que pueda robar. Es una pregunta a estos fariseos para dejarle a él entender la diferencia entre el poder de Satanás y realmente el poder del Señor en este milagro de sacando este demonio. Aquí vemos Jesús dando una pregunta a los fariseos. ¿Quién va a entrar? Y quiero que aún vea esto en nosotros mismos, no que tú vas a robar una casa y poner esto en ejemplo, pero quiero que vea en su propia mente esta pregunta. ¿Quién va a entrar a robarse algo de una persona fuerte? Si tú sabías, si tú ibas a robar, no sé que nadie aquí va a robar algo, pero si tú tenías una intención de robar algo de una casa y tú ves que esta persona que vive en esta casa es una persona gigante, fuerte, pues no te va a dar ese ánimo para entrar a robar sabiendo que este hombre está despierto, está ahí en la casa caminando y tú quieres algo que está en la casa. Tú no vas a entrar ahí sabiendo que esta persona es mucho más grande que tú. Ni más amarrarle para que no pelee, tiene que amarrarle primero. Por eso dice a saquear sus bienes si primero no le ata. Amarrarle o ponerlo en un lugar donde no puede. Y ahora le da ¿verdad? Para ir a su casa y empezar a buscar algo, porque esta persona fuerte está amarrado, está a un lado donde no puede hacer nada. La respuesta es nadie. Nadie va a entrar en una casa de un fuerte sino amarrarle. Es imposible. Ahora, ¿qué es este ejemplo? ¿Por qué Jesús está usando este ejemplo de entrar en una casa y robar? Pues el hombre fuerte en esta descripción es obviamente Satanás. Satanás, el jefe de los demonios, aún el reino de las tinieblas. Los bienes, en este versículo, los bienes de la casa de Satanás son los demonios o aún los inconversos. Son el equipo que él tiene, los que están con él. Un hombre que se va a robar algo de una casa no busca ayuda de su dueño. Tú no vas a entrar en su casa y decir, mira, yo te voy a robar el televisión tuyo grande, pero necesito tu ayuda para que yo pueda levantar la televisión y ponerlo en mi carro. No lo va a hacer. Él va a amarrarlo primero, después si hay dos personas o solo va a robar lo que él desea. El punto es que Jesús, la luz del mundo, ganó a Satanás, el rey de las tinieblas. Lo hizo cuando fue tentado, Mateo capítulo 4, en el desierto, por Satanás. Lo hizo completamente en la cruz del Calvario cuando sacrificó su vida y venció la muerte. La aplicación del versículo 29 es que Jesús le estaba quitando a Satanás una parte de su propiedad. Jesús es que estaba entrando y le estaba quitando algo de su propiedad que realmente fue sacando demonio de este hombre. Los que estaban ahí pensaban que eso solamente pertenecía a Satanás. Ahora que Jesús saca el demonio, pues está en un sentido robándole de su casa, de sus demonios, robándole algo a él, haciendo el trabajo que muchos pensaban que solamente era de Satanás. Esto no podía ser posible si Jesús no fuera suficiente fuerte para atacar a Satanás. Obviamente nosotros sabemos que Jesús es más poderoso que Satanás. Jesús venció y aún en esta historia, este milagro, Jesús hizo algo
Sacó el demonio que muchos pensaban que no tenía poder para hacerlo. Obviamente no sabían la multitud que Jesús era Dios, el Mesías. Ellos pensaban que Jesús solamente era un maestro y no sabía que tenía el poder para hacerlo. Y Jesús va a seguir sacando de la casa de Satanás cada vez que una persona es salvo y cada vez que uno viene a los pies de Cristo. Jesús está sacando algo de la casa de Satanás. Está sacando algo del equipo de Satanás y ahora está en el lado de Dios, y esta es la historia que está enseñando. Hermanos, vemos aquí que Jesús es más poderoso que Satanás. Jesús tiene el poder para sacar demonios, no por el espíritu de Satanás como ellos pensaban, pero aún Jesús dice por el espíritu de Dios. Si tú le preguntas a los cristianos quién es más fuerte, Dios o Satanás, a un inconverso, ¿quién es más fuerte, Dios o Satanás? Pues va a decir Dios siempre. Pero la verdad es que aún cristianos, diciendo que Dios es más fuerte, hay cristianos hoy en día que Satanás está controlando su vida. Aunque dice sí, Dios es más fuerte que Satanás, todavía en su vida personal está permitiendo que aún Satanás controle su vida. Sabemos que Satanás no puede entrar, un demonio no puede entrar en un cuerpo de un verdadero cristiano. La luz no puede mezclar con la oscuridad. Pero como Satanás no puede entrar en nosotros, él se ocupa de las cosas que están alrededor de nosotros, para nosotros caer en el engaño de él y aún controlar nuestra vida por las situaciones que él pone alrededor de nosotros. Pero cada vez que yo trato de hacer bien, cada vez que nosotros queremos hacer lo bien y a servirle al Señor y a leer la Biblia, a orar y estar involucrado en la iglesia, cada vez que yo trato de hacer el bien, Satanás desea apararme cada momento. Aún los nuevos cristianos, como Jessica, otros en la iglesia que han recibido a Cristo como su único Salvador, y ahora que salieron del equipo de Satanás, ahora está en el equipo de Dios, y ahora Satanás quiere tratar de confundir y engañar para que ellos salgan aún como cristianos bebé de esos caminos. Tenemos que mantenernos y ser fuertes al Señor y confiar en las promesas y entender y involucrarnos en la Biblia para que podamos ser fuertes en esos momentos que Satanás quiere confundirnos o engañarnos o tratar de sacarnos de los caminos del Señor. Recuerda que en el final Dios va a ganar la batalla. Dios es más fuerte que Satanás. Satanás es poderoso también, tiene poder. Por eso debemos tomarlo serio. No podemos decir, pues Satanás no tiene poder. Tenemos que estar pendiente, velar, porque Satanás está alrededor buscando a quien devorar. El momento que nosotros quitamos nuestra armadura, el momento que pensamos que nosotros podemos en nuestra fuerza para vivir una vida cristiana, es el momento que Satanás empieza a tirar dardos en nuestra vida para nosotros caer en pecado. Pero Dios es más poderoso y va a tener su victoria completa en el tiempo futuro. Mira la segunda parte aquí en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No sé si lo dije bien. O desparrama, yes, very good. Desparrama. Mira, doble R. Interesante que él pone esto aquí en este versículo porque los que estaban ahí, la multitud estaba en confusión en esta discusión
este parte con los fariseos y Jesús y quién tiene poder, Satanás o Dios. Y ahora Jesús dice, el que no es conmigo, el que no está en mi equipo, el que no está en mi lado, contra mí es. Jesús estaba dando un ejemplo de estos dos equipos, el equipo de Dios y el equipo de Satanás. Y si no está con Dios, obviamente está contra él. Si no está con Dios, está con Satanás. En este momento la multitud que estaba viendo y vieron el milagro, está viendo esta situación que está pasando, este ejemplo que Dios está dando a los fariseos. Pues ahora Jesús quiere estar claro que tiene que estar en su lado. Si no está conmigo, pues está con los fariseos que están en el lado con Satanás. Por eso Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Después se dice ahí en el mismo versículo, el que conmigo no recoge. Recogiendo ahí en este versículo está hablando de recogiendo almas para Cristo. El que no está conmigo, algo que los discípulos tienen que hacer o están enseñados a hacer aún, es un mandato para nosotros, Mateo capítulo 28, a ir y hacer discípulos. Si nosotros no estamos recogiendo, no estamos trayendo almas a Cristo, no estamos testificando. Proverbios 11:30 dice, y el que gana almas es sabio. El resultado de no recoger es desparrama. Esa palabra significa separar o dispersión. Si no estás recogiendo, está echando fuera. En este mundo solo hay los que recogen y los que separan. Nosotros vamos a ser cristianos que recogen y traen almas a Cristo. Estamos invitando a otros en la iglesia, o vamos a ser cristianos que vamos a separar o permitir que otros aún en la iglesia se vayan por ofenderlo a ellos, por hacer algo y se van. Dispersión. Tiene que estar en un equipo. Por eso está diciendo, está para recoger o está para separar. ¿Cuál de nosotros somos esta noche? ¿Tú eres uno que recoge? ¿O es uno que está causando división o dispersión para que otros salgan y no vengan a los caminos del Señor? Muchas veces cuando no tenemos un buen testimonio, estamos realmente no trayendo personas, no recogiendo, pero aún llevando a otros fuera del Señor. Pues dicen, yo no quiero, si esa es la vida de un cristiano, yo no quiero nada que ver con eso. Porque ellos están viviendo igual que nosotros en el mundo, y aún dicen esto de muchos cristianos. No hay una diferencia en su vida como cristiano y la vida de una persona en el mundo. ¿Cuál somos nosotros? ¿Tú estás ayudando para traer a otros o estás causando división? Hermanos, a veces hacemos cosas en nuestra vida que aparece que no estamos con el Señor. Dice que está conmigo, no está contra mí, no está conmigo. O que conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, dice el versículo. Pero muchas veces nosotros hacemos cosas que aparece que nosotros no estamos con Dios por nuestras acciones o nuestro hablar. No damos testimonio, estamos viviendo una vida que no agrada a Dios. Vivimos de una manera que es del mundo. Hablamos como el mundo, actuamos como el mundo, escuchamos música del mundo, vemos películas que pertenecen al mundo. Y si no estamos con Dios, pues estamos contra Él. Hermanos, muchos cristianos con sus bocas dicen que están con Dios, o dicen que no están contra Dios con su boca, pero con sus acciones dicen que están con Dios o contra Dios. Déjame decirlo otra vez, que me confundí yo mismo. Muchos con sus bocas dicen que no están contra Dios, pero con sus acciones dicen que están contra Dios.
un no ahí que es la diferencia. Lo que está diciendo es que muchas veces con nuestra boca estamos diciendo cosas que, mira, yo no estoy contra Dios, yo amo a Dios, yo quiero servirle, pero nuestras acciones dicen algo diferente. Hermanos, cuando miramos y examinamos nuestra boca o nuestra vida, lo que yo digo es lo que yo estoy viviendo. Lo que yo digo, lo que sale de mi boca, combina o está de acuerdo con mis acciones. Muchas veces no es. Es un momento de decir si mis acciones y mi boca están juntos, están hablando, están de acuerdo en todo. Nosotros no cometemos blasfemia contra el Espíritu por accidente. Como estaba hablando aquí Jesús, es algo continuo. Cuando hablamos de blasfemia contra el Espíritu, no es algo que nosotros pensamos, no es un accidente, pero es algo continuamente que estamos haciendo en nuestra vida. El pecado imperdonado no es asesinato, no es matando a una persona, no es suicidio, ni siquiera es odiar a Jesús, es rechazando continuamente el Espíritu Santo de Dios. Aún vamos a ver que no es una vez, si una persona antes de ser salvo está blasfemando a Jesús, pues y viene a Cristo, el Señor le perdona. Pero una persona que sigue rechazando a Jesús cuando el Espíritu Santo o viene y le comparte el Evangelio y sigue diciendo que no, rechaza el regalo, rechaza de venir a Cristo y sigue rechazando, estamos blasfemiando, estamos blasfemia del Espíritu Santo. Jesús está diciendo a los fariseos, ten cuidado. Si continúa rechazando el Espíritu de Dios, puede llegar a un punto que está más allá del arrepentimiento. Y eso es lo que está hablando aquí en este pasaje. Ten cuidado, Jesús dice a los fariseos. Mira lo que dice en versículo 31. Dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Quiero que vea la diferencia, ¿verdad? De una parte que dice no perdonado, y ahora aquí dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. En versículo 31 vemos un pecado perdonado y un pecado no perdonado. Jesús dice que cualquier pecado que nosotros cometemos está perdonado. Gracias, Señor, que hizo ese sacrificio en la cruz y pagó por nuestro pecado en el pasado, en el presente y en el futuro. Y aún Jesús añade blasfemia. Dice todo pecado y dice y blasfemia. Está incluyendo que blasfemia será perdonado como uno de los pecados perdonados del Señor. Pablo es un gran ejemplo de esto, del perdón de blasfemia. Sabemos la vida de Pablo antes de salvación, aún matando a los cristianos y blasfemando. Después vino a Cristo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, Pablo hablando a Timoteo, le dice a él, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Está dando características, algo que hacía antes, y Pablo incluye esta palabra blasfemia. Dice, blasfemo, perseguidor y injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Verdad que Pablo aún estaba cometiendo este pecado de blasfemia? Pero aún Jesús dice, todo pecado y blasfemia será perdonado.
Pablo lo hacía antes, pero después vino a Cristo y dice, mas fui recibido a misericordia. Ahí vemos la salvación, porque lo hice por ignorancia, porque no sabía, no era cristiano, e incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí vemos que el apóstol Pablo, más grande, el apóstol más conocido, fue perdonado por blasfemia. Otro ejemplo en la Biblia, vemos que Pedro blasfemó a Jesús cuando le negó a él 3 veces. Mateo capítulo 14, versículo 61 o 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Versículo 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En la Biblia tenemos a Pablo y a Pedro como ejemplo de esta palabra de Jesús. Todo pecado y blasfemia será perdonados a los hombres. Mira la segunda parte del versículo 31. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. El pecado no perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los fariseos estaban cometiendo este pecado, diciendo que Jesús solo por el poder de Satanás pudo sacar el demonio. Pero para nosotros, nuestra vida como cristianos, ¿qué es blasfemia del Espíritu Santo que Dios no puede perdonar? Ese pecado, el pecado de la blasfemia que Dios no perdona, es esa persona que constantemente está negando el Evangelio. Ese pecado no perdonado es rechazando a Cristo continuamente, está blasfemando el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo, está hablando de ese versículo del Espíritu Santo, que cuando Él venga, va a convencer al mundo del pecado, de justicia, de juicio. Y cuando el Espíritu Santo te enseñe su necesidad de recibir a Cristo, porque le está predicando, una persona llega a su casa y llega otra vez y llega otra vez, ahora viene a la iglesia a visitar y otra vez le presenta el Evangelio, y esa persona sigue constantemente rechazando la invitación o rechazando el Evangelio, está blasfemando el Espíritu Santo. Es como un doctor. Nosotros, muchos más, algunos más que otros, doctor le ofrece la medicina que necesitan para curarle. Él tiene exactamente lo que tú necesitas, solamente tiene que recibirla. Y tú le dices, no la quiero. El doctor dice, pero tú necesitas esto porque esto te va a sanar. Esto es que te va a quitar el dolor, te va a quitar el cáncer, te va a quitar esto que tú estás pasando. Y esa persona, aún en la oficina del doctor, le dice, no la quiero. Y hay personas así que en este mundo, antes de recibir a Cristo, Dios le presenta, le da esa oportunidad de escuchar el Evangelio y ellos dicen que no lo necesitan. No quieren recibir, aún le presenta
Este es la blasfemia del Espíritu Santo, es continuamente rechazando el Evangelio. Cada vez que negamos continuamente la obra de Jesús, cada vez que nos negamos a arrepentimiento, cada vez que nos cerramos, estamos negando la obra del Espíritu Santo. Estamos negando el Espíritu mismo, al Espíritu mismo. Estamos blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo continuo y comprometido de la obra del Espíritu de atraernos a Jesús. Mira versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Está dando otro ejemplo aquí en Mateo capítulo 12. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Esto fue exactamente lo que hizo Pedro cuando negó 3 veces a Jesús. Recuerda Marcos 14:71. Entonces, hablando de Pedro, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre a quien habláis. Es lo que Jesús está diciendo a cualquier persona que dijere alguna palabra contra el Hijo. Y Pedro estaba diciendo algo contra Jesús, comenzó a maldecir. Pero Dios perdonó a Pedro y aún le restauró a él. Recuerda, para ser perdonado, tú tienes que tener arrepentimiento en su vida. La palabra ahí, cualquiera, dice a cualquiera. Cualquiera ahí no solo es para los fariseos, pero cualquiera incluye a nosotros. Dice ahora en versículo 32, pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Está dando un ejemplo como en versículo 31. Este es igual que blasfemia contra el Espíritu. Recuerda que este aviso que está dando aquí fue dado a los fariseos en esta conversación que estaba teniendo. Versículo 32. No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto solo significa que nunca va a ser perdonado. No aquí y no allá. No en esta tierra ni en el venidero. No está diciendo que va a tener el perdón en la vida venidera. No es que va a pensar, sí, el Señor no me perdona aquí en la tierra, pero el Señor me va a perdonar cuando venga ese tiempo que Jesús vendrá por nosotros. Dice, ni en este siglo, ni en el venidero. La pregunta es en esta noche, si un cristiano puede cometer el pecado de blasfemia del Espíritu Santo. Muchos preguntan y dicen, pues eso es algo que yo puedo cometer. Esto es algo, la blasfemia del Espíritu Santo es algo que yo puedo hacer. Esto es algo que yo puedo cometer que a Dios nunca me va a perdonar a mí. La respuesta es no. Un cristiano verdadero no puede cometer este pecado de blasfemia del Espíritu Santo. Porque la palabra enseña que ellos que creen en Él tienen el perdón
del pecado, del pasado, del presente y del futuro. Aún vimos el ejemplo de Pablo y el ejemplo de Pedro. Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios está dispuesto a perdonar a ellos que piden por perdón, o que piden perdón, que tienen arrepentimiento. Dios está dispuesto, por eso hizo ese sacrificio en la cruz de Calvario, para perdonarnos de nuestros pecados si venimos a Él. El perdón de Dios es perfecto, completo y permanente. Por eso yo digo, solo los inconversos, que su corazón está duro, para buscar el perdón de Dios a través de la fe en Jesús, ellos que siguen rechazando, hermanos, si somos cristianos verdaderos, estos pensamientos de blasfemia al Espíritu Santo no va a llegar a nosotros. Nunca vamos a llegar a ese momento. Un inconverso, pues sí, puede blasfemar el Espíritu Santo, porque ellos antes de salvación van a seguir negando y negando y negando continuamente el Evangelio. Y ahí vemos la blasfemia del Espíritu Santo. Por eso digo, yo no creo que un cristiano puede cometer este pecado de blasfemia del Espíritu Santo. Un cristiano no lo va a hacer. Un cristiano no va a hablar mal de Dios. Pero un inconverso, cada vez que ellos rechazan el Espíritu Santo, y vemos que aunque Pablo lo hacía antes de salvación, Jesús le perdonó a Pablo, Jesús le perdonó a Pedro, aunque ellos practicaban la blasfemia antes de salvación. Jesús le perdonó a él de esta blasfemia. Hermanos, es un milagro interesante en esta porción. 2 semanas tuvimos mirando la situación de este milagro, después la respuesta que Dios dio a estos fariseos que siempre estaban contra él. Siempre, hermanos, en el mundo vamos a tener personas que van a estar contra de nosotros. Aun cuando predicamos y cuando compartimos el Evangelio con ellos, siempre hay una persona que quiere estar contra nosotros para decir algo, para no creer en Jesús. Y estos profetas o estos fariseos, rechazando o negando que Jesús sacó este demonio, estaba diciendo que Jesús lo hizo solamente en el poder de Satanás. Eso fue la parte de la blasfemia que Jesús estaba hablando en esta segunda parte. Es algo importante en este milagro y por eso era importante nosotros entender esta porción de la blasfemia del Espíritu Santo. Vamos a orar y terminar esta noche este milagro. Hasta la próxima semana que entramos a otro milagro, otro tiempo, otra parábola que podemos aprender y con el propósito de ver el poder del Señor. Señor, gracias por este tiempo que tuvimos aquí esta noche viendo este milagro. Y Señor, demostrate a nosotros que tú eres más poderoso que Satanás. Aún los fariseos estaban contra y querían enseñar a la multitud que lo que Jesús estaba haciendo solamente era del poder de Satanás. Jesús, dando estas parábolas, estos ejemplos, demostraba a los fariseos que Dios es más poderoso que Satanás. Aún los fariseos estaban blasfemando al Espíritu Santo, estaban negando a Cristo, negando a Jesús. Y aún tú dices en tu palabra que, como el ejemplo de Pablo y Pedro, que todavía perdona cuando vienen a Cristo, reconozcan que a Jesús es el Salvador y les invitan a su vida como su único Salvador. Tenemos el perdón de pecado, igual como Pablo y Pedro.
Pero ellos que constantemente siguen rechazando el espíritu de motivarle, de llevarlo a tus pies, y ellos siguen diciendo que no quiero venir a Cristo, no quiero aceptar o recibirlo como mi único Salvador, no lo quiero. Es la blasfemia del Espíritu Santo. Un pecado no perdonado de ti. Señor, gracias porque pasamos y podemos pasar este tiempo y los domingos por la noche viendo tu poder y viendo estas situaciones, milagros en el tiempo que tú estabas aquí en la tierra, para enseñarnos que ese mismo Dios que estaba en la tierra haciendo estos milagros, ese mismo Dios que nosotros servimos hoy. Y Señor, tú puedes aún cumplir y hacer milagros en nuestra vida. Señor, tú conoces los hermanos en la iglesia que están batallando en su salud. Señor, que también ellos conozcan que tú tienes poder para sanarlo según tu voluntad. Y Señor, que nosotros podemos no solamente ver estas historias, estos milagros y parábolas, pero que sea una enseñanza para nosotros a confiar en ti en todo. Más en este tiempo de enfermedad, cuando necesitamos sanación y necesitamos que tu mano esté sobre nosotros en nuestra salud. Nosotros recordamos estos milagros, estos ejemplos que tenemos aquí en tu palabra. Señor, gracias por los hermanos que han llegado en esta noche. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos, cada uno, su familia, su protección por ellos, su provisión, Señor, por sus necesidades, todo según tu voluntad. Gracias por traernos esta noche. Podemos regresar esta semana, el martes y miércoles, el próximo domingo, para seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.